Comenzamos con el capítulo número 9 llamado Ley de Faraday. Aquí vamos a ver cómo la variación de un campo magnético es capaz de producir una corriente eléctrica. Antes se había visto que toda corriente eléctrica producía un campo magnético. Ahora Faraday descubrió por medio de muchos experimentos que poniendo a variar un campo magnético dentro de un material conductor, ese material conductor circulaba por ahí una corriente eléctrica, o sea, se creaba una corriente eléctrica, pues si el conductor era un circuito cerrado, pero eso sí, creaba una fuerza electromotriz en los terminales de un conductor. Entonces, por medio de muchos experimentos, Faraday enunció la siguiente ley, llamada también ley de la inducción electromagnética o simplemente ley de Faraday. Entonces, digamos que es ley de la inducción electromagnética, ley de la inducción electromagnética. Ley de la inducción electromagnética, o simplemente conocida como la ley de Faraday, dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es directamente proporcional con el signo negativo al número de espiras de ese circuito que existe ahí por la rapidez con que varía el campo magnético, o sea, matemáticamente por la derivada parcial del flujo magnético con respecto al tiempo, o sea, la rapidez con que cambia el flujo en esa región del espacio donde se encuentra ese circuito con n espiras, con el signo negativo. Esa es la famosa ley de Faraday, o ley de la inducción electromagnética, que la fuerza electromotriz o voltaje inducido en los terminales de un circuito era directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que atraviesa ese circuito. Por ejemplo, acá, si yo tengo, por decir algo, un circuito dado por una espira, simplemente una espira, y pongo a atravesar por acá, por dentro de la espira, un campo magnético. Bueno, vamos a suponer que la espira está abierta. Es decir, no se cierra. Entonces, según la ley de Faraday, la rapidez con que cambia el flujo magnético, bueno, suponemos más general, la rapidez con que el flujo magnético cambia a través de ese circuito, mire que el circuito es este, y a través del área de ese circuito, que es esta área, entonces se induce acá una fuerza electromotriz. Ahora, si se cerrara el circuito, esa fuerza electromotriz, que es un voltaje, produciría una corriente que circularía por esa espira. Si hay n espiras, sería n veces la fuerza electromotriz que se crearía en esos dos extremos. Eso es lo que nos dice la ley de inducción electromagnética. Más o menos fue en 1831, más o menos. Bien, esa es la fórmula. El flujo se da en Weber, el tiempo en segundos, n es el número de espiras, por lo tanto, la fuerza electromotriz en Weber por unidad de tiempo, Weber sobre segundo, nos daría voltios. Como ustedes ya saben, la fuerza electromotriz simplemente es un voltaje entre los extremos de un circuito. Bien, vamos a explicar lo que significa el signo menos. El signo menos lo determina una ley llamada ley de Lenz. En honor a Friedrich Lenz, o Emil Lenz, también tiene un nombre llamado Emil Lenz. Nació en Estonia. Entonces, esa ley la publicó más o menos en 1834, después de haber enunciado Faraday su ley de la inducción electromagnética. La ley de Lenz, dado por ese señor germano-báltico
y hoy en día nació en el país de Estonia, hoy en día se llama Estonia. El nombre es Friedrich Emil Lenz. Bien, ¿qué dice esa ley? Esa ley dice que la corriente inducida en un circuito aparece en un sentido tal que se opone a la causa que la produce. Esa es la famosa ley de Lenz y es debido a ese signo negativo, determina ese signo negativo. Explico gráficamente lo que les acabé de decir. Supongan ustedes que yo tengo aquí una espira. Una espira, o sea, un aro, más o menos sería, supongamos que este sería un aro, una espirita, y la estamos viendo de esta manera, la espira. Es cerrada, la espira está cerrada, es un conductor. Entonces, supongamos que aquí yo tengo que este marcador es un imán. Este es norte y este es sur, un imán. Entonces aquí coloco acá un imán. Norte, sur. Y empiezo a meter el imán dentro de la espira. Empiezo a meter el imán dentro de la espira, de esta manera. Entonces, al meterlo dentro de la espira, con una cierta velocidad, observen, este imán, a medida que está entrando, ese polo norte crea las líneas de inducción que ustedes ya saben que van saliendo. Van saliendo, por lo tanto, esas líneas de inducción que salen de acá y luego regresan al polo sur, cerrando las líneas de inducción, esa línea de inducción al acercarse cada vez a irse metiendo a la espira, esa línea de inducción cada vez atraviesa más el área de la espira. ¿Por qué? Porque se está acercando cada vez más y se está metiendo. Y entre más se acerque, más cantidad de líneas de inducción atraviesan el área de la espira. Por lo tanto, esa espira va a sentir una variación de flujo, porque ustedes saben que el flujo es la cantidad de líneas de inducción que atraviesan una determinada área o superficie. Nuestra área o superficie sería esa parte de acá. Entonces, esa espira va a sentir una variación del flujo. ¿Por qué? Porque cada vez que el imán se está metiendo, está sintiendo mayor variación de líneas, mayor cantidad de líneas de inducción, por tanto, el flujo magnético va a aumentar. Por lo tanto, hay un cambio del flujo magnético con respecto al tiempo, en aumento. Entonces, aquí es donde aparece la ley de Lenz. Al crearse una variación del flujo magnético a través de la espira, por la ley de Faraday se induce una fuerza electromotriz. Como la espira está cerrada, ese voltaje inducido va a crear aquí una corriente, ya que la espira está cerrada, ya hizo una circulación de corriente. Esa corriente va a aparecer en un sentido tal que se opone a la causa que la produce. La causa que está produciendo esta corriente inducida es debido a la metida del imán. Por lo tanto, la corriente que circula por acá debe producir su propio campo magnético que vaya en esa dirección. Que vaya en esa dirección. Que produzca un campo magnético en esta dirección. Eso que ustedes ven en rojo, esas líneas de inducción, son las que se deben crear en la espira, debido a la corriente que circula por la espira. Para que ese campo magnético se oponga, observen, se opongan a ese campo magnético de la boina. Por lo tanto, la persona, la gente que está metiendo el imán va a sentir como una especie de repulsión. O sea, evita que se produzca aquí una mayor cantidad de líneas de inducción. O sea, evita la entrada del imán, la causa que lo produce. Entonces, para que esa espira produzca un campo magnético ya hacia allá, que se ponga el campo magnético del imán que está entrando, entonces por la regla de la mano derecha, ustedes ya saben, por la regla de la mano derecha, cogemos la espira acá, miren, cogemos la espira así, y para que el campo magnético, que son estos curvaturas de los dedos, nos vaya adentro de la espira, nos vaya en dirección de izquierda a derecha, oponiéndose al campo magnético del imán, la corriente debe estar saliendo por acá
y entrando por acá. Para que produzca un campo magnético, observen, produzca un campo magnético de izquierda a derecha, oponiéndose al campo magnético del imán, que es el que está produciendo la corriente inducida, la metida del imán. Por lo tanto, en ese momento, cuando el imán está penetrando, la corriente que aparece por la bobina va a ser en ese sentido. En ese sentido. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a sacar el imán? Si yo empiezo a sacar el imán de la espira, entonces ya voy a dibujarlo acá, norte, sur. Cuando empiezo a sacarlo, entonces las líneas de inducción que atraviesan esa espira, cada vez van a ser menores, porque cada vez el imán se está alejando. Por lo tanto, hay menos líneas de inducción que están atravesando la espira porque el imán se está alejando. Entonces, al sentir una cantidad menos de líneas de inducción que atraviesen la espira, entonces el flujo magnético va a ser menor, va a disminuir. Como está disminuyendo, esto produce una fuerza ectomotriz. ¿Por qué? Porque hay una variación del flujo magnético, en este caso de disminución. Por lo tanto, aparece la ley de Lenz, dice, debe aparecer una corriente inducida que se oponga a la causa que la produce. La causa que está produciendo la nueva fuerza ectomotriz es la sacada del imán. Por lo tanto, aquí debe aparecer un campo magnético producido en espira por una corriente inducida que produzca un campo magnético ya en dirección contraria. Para que este campo magnético producido por espira trate de atraer este imán que se está saliendo. Trate de atraerlo y evite que se salga de la espira. Por lo tanto, para que el campo magnético ya vaya en ese sentido, es porque en la espira debe aparecer una nueva corriente inducida, pero en sentido contrario, o sea, entrando por acá, saliendo por acá. Observen, si entra por acá, miren, la regla de la mano derecha, la corriente está entrando, la curvatura de los dedos nos indica que el campo magnético dentro de la espira, debido a esta corriente que circula por acá, esta corriente y se oponga, o mejor dicho, se oponga a que el imán se vaya alejando de la espira. Conclusión. La ley de Lenz dice que la corriente inducida que aparece en un circuito debe tener un sentido tal que se oponga a la causa que lo produce. En este caso, la causa que está produciendo la corriente inducida es la metida del imán o la salida del imán, hacia adentro y fuera de la espira. Esa es la famosa ley de Lenz, y con esa ley de Lenz se determina el signo negativo y por consiguiente se determina la polaridad que debe tener acá, la polaridad de la fuerza ectomotriz o del voltaje en sus bordes de los dos extremos de este circuito.